Pues para mí un fashion film es un formato audiovisual que viene de la publicidad, o sea, es publicidad y diseñado principalmente para su consumo en Internet, ¿vale? En el que a través de recursos cinematográficos se cuenta una historia utilizando la moda como medio para su desarrollo, no como fin. ¿Qué es esta diferencia? Pues cuando tú ves un anuncio, el fin del anuncio es cómprame. El fin de un fashion film no es cómprame. El fin del fashion film es el contar una historia a través de tu marca, de tu firma. Como una especie, podría definirse como un product placement elegante, ¿no? No en plan los Serrano que comían todos los días galletas no sé qué, leche puleva, que no aportaba nada a la historia. Aquí el vestuario, el estilismo, la joyería, los zapatos, el calzado, todo tiene que sumar a la historia para al menos ser un fashion film en el estilo puro de la palabra. Pero ¿cuál es el límite, ¿no?, entre diseño de vestuario y fashion film? Y me ponen, por ejemplo, el clásico de Drácula de Francis Ford Coppola, de los 90, porque pues, los vestuarios son increíbles, basados pues, en cuadros e imágenes muy, muy impresionantes. Pero ahí yo siempre digo, ¿tú quitas la moda de Drácula? ¿Puedes hacerlo? Sí, porque la historia de Drácula añade... El vestuario daba igual y has visto como desde los años 30 que se empezó a hacer versiones, o antes, de Drácula, desde Todd Browning hasta Crepúsculo, pues cada uno va vestido como le da la gana, ¿no? Entonces, al final, la moda no cuenta nada en esa historia. Es un aporte impresionante, pero no cuenta nada.